Voy a invitarle entonces, si usted tiene la Biblia, en Mateo capítulo 1, y vamos a ver hoy el sermón de las 7 palabras. Como ustedes saben, tras el pecado de Adán y Eva, en Génesis 3, 6, Dios mostró su amor y mostró también su misericordia al profetizar un Salvador. Luego de que Adán y Eva pecaron, en Génesis 3:15, entonces Dios lanza una promesa para Adán y para Eva, aun cuando habían pecado. Luego, en Génesis 6, para hacer una introducción al tema de las 7 palabras y entenderlo correctamente, en Génesis 6, Dios trae un juicio, porque la maldad del mundo era mucha y todo pensamiento de su corazón era de continuamente solamente el mal. Muchos años después, poblada ya la tierra, hace una nación llamada Israel, para así cumplir la promesa que él había dado. Luego, libera a los israelitas de Egipto, donde estuvieron más de 400 años esclavos a causa de Egipto, donde eran tratados con servidumbre, haciendo ladrillos para las ciudades que hacían los egipcios. Pero allí también los invitó, antes de salir de Egipto, esa noche, a hacer algo especial. Ese día 14 tenían que preparar un cordero desde el día 10 hasta el día 14, y el 14 tenían que tomar la sangre en un lebrillo y colocarla ¿dónde? En las puertas, los dinteles de las casas, porque esa noche vendría el ángel de Jehová, su santidad descendería y haría juicio sobre ¿quiénes? Sobre todos los primogénitos que habían en Egipto. También allí, cuando salieron ellos de Egipto a el desierto, Dios les dio a ellos leyes, les dio mandamientos, les dio preceptos y decretos que institucionaban una cantidad de sacrificios de animales. Así que cuando Adán y Eva pecaron, Dios lo primero que hizo fue un sacrificio. Tomó las pieles de los animales y ¿qué hizo con ellas? Los vistió. Y les recordaba que cada vez que ellos pecaban, tenían que hacer un sacrificio, porque la paga del pecado es ¿cuál? La muerte. También en Egipto, antes de salir a la libertad del pueblo de Israel al desierto, Él les mandó a hacer un sacrificio. El cordero tenían que prepararlo, hacer el sacrificio, tomar la sangre y colocarla en los dinteles de las puertas, pero el animal, ¿qué tenían que hacer con el animal? Comerlo, asado. Eso se conocía o se conoció en ese momento por parte de Dios como la fiesta de la Pascua. Esa era la Pascua judía. Y por más de 2000 años, el Señor envió profetas, sacerdotes, levitas y muchos hombres más, recordando la promesa que Dios había hecho. Cuando le mandó las leyes, los preceptos y los decretos, también constituyó en los profetas una profecía, que una virgen, una mujer virgen tendría un hijo, y que ese hijo sería Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a Mateo capítulo 1 y vamos a ver entonces el desenlace de esa promesa que Dios había prometido a Adán y a Eva y el cumplimiento de la misma. En Mateo capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo
fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mire el versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Entonces vemos que la palabra Jesús significa Salvador, mientras que la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús, el que nace allí de la Virgen, es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Así que Dios, en la persona de su Hijo Jesús, viene y habita en un cuerpo para habitar en medio de los hombres. La diferencia con Jesús, ¿cuál fue el nacimiento? De que Jesús, como nació de parte de Dios, espiritual, pero también físico, pero en una relación perfecta, libre de ¿qué? De pecado. Por eso tenía que ser concebido por el Espíritu Santo, no podía ser concebido por José. Y de esa manera, los pensamientos que Jesús tenía eran pensamientos diferentes a tus pensamientos y a mis pensamientos. Jesús no pensaba como nosotros, en él no habían pensamientos de maldad, porque la maldad, ¿qué es? Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y a Jesús, ¿qué hacía? Él dijo: yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino que la voluntad del que me ha enviado. Ahora vaya a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, en el versículo 51. Jesús dijo, comenzando también su ministerio ya, predicando ya por ciudades, pueblos, aldeas, y con sus 12 discípulos. En el versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es ¿qué? Repita eso conmigo. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús entonces predicaba que era el pan del cielo, ese mismo pan que parecía el maná allá en el desierto y que Dios lo había proveído. Él también se comparaba y decía: este es el pan que nuestro Padre Celestial os ha dado. Empezó a profetizar de su vida, de las cosas que vino a hacer y las que tendría que vivir en su carne, su cuerpo, lo que iba a padecer, pero también para que nosotros volviésemos a tener ¿qué? Vida eterna, que fue lo que perdió Adán y Eva. Y con muchos milagros y con muchas sanidades, liberación de demonios, personas que estaban enfermas, y con muchas enseñanzas se daba a conocer que Él era la promesa que el Padre había hecho allá en Génesis 3:15. He aquí entonces se cumplía lo que el Señor había dicho, que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo, el cual se llamaría Jesús. Desde ese momento entonces Jesús empieza su ministerio, y cuando Él empieza su ministerio, aún desde los primeros días, porque fueron 3 años y medio prácticamente,
Él le informaba que era necesario que él sufriera, que era necesario que él fuera tomado prisionero, fuera golpeado, flagelado, crucificado, hasta el punto de ¿qué? De morir. 3 años y medio compartió eso, y que al tercer día, ¿qué pasaría? Resucitaría. Hoy, hermanos, anoche quise ir a Calarcá y no pude porque Salavía estaba cerrada. Impresionante la cantidad de procesiones. La gente se volcó a las calles porque esta semana en especial es una semana especial para la Iglesia Católica. Pues es la que, la Semana Santa, que no sé si no sabe si para algunos es para descanso o para reconciliarse con el Señor, si es de vacaciones o si es para realmente apartarse para Dios. Y esta celebración que llevan a cabo lleva más de 1600 años. Aparte de ello, hay procesiones acompañadas por estatuas de hombres y de mujeres que en su mayoría son llamadas María. María la Soledad, María Magdalena, María la Madre de Jesús, todas eran Marías. Que si bien estas procesiones conmemoran el recuerdo de Jesús en sus últimos días, porque es lo que se presume que se está haciendo esta semana, o se hizo esta semana, la verdad es que en los últimos días ustedes ven una combinación, una mezcla de Jesús, de María, de los discípulos, de San Pedro Claver, de este el otro, y una cantidad de santos que a la final usted ve la gente cargando una estatua. Eso no lo podemos desconocer porque nosotros todos venimos de ahí. Eso fue lo que nosotros recibimos. Pero las personas salían en cantidad porque van a ellos a pedir y a rogar y a suplicar favores. Y ofrecen sacrificio de la carne. Por esa semana no toman. Por esa semana no fornican, no adulteran. Por esta semana prenden velitas. Y por primera vez, una vez al año, visitan un templo. Con tal de que el Señor se acuerde el favor que ellos necesitan. Levantan palmas. ¿Sí vieron las palmitas cómo las levantan? Ramas. Y celebran el día de ¿qué? De Ramos. ¿Cuándo fue? El domingo pasado, ¿verdad? Y cuando levantan la ramita, ¿qué dicen? Le están dando la bienvenida ¿a quién? A Jesús. Cuando Jesús entró, ¿cierto? Cuando Jesús entró allá a Jerusalén y todo el mundo levantaba ramitas y colocaba mantos a su alrededor y decían: ¡Oh, sana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que no saben es que esa no es la Pascua. Eso no es la Pascua de Jesús. La Pascua fue en Éxodo 12. Ellos salieron de Egipto. No tiene que ver nada con la celebración que ahora hacían. Jesús celebró 33 años la Pascua. Así que la Pascua, mis hermanos, es el primer error que cometemos. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, la cual ya fue sacrificada, es Cristo. Por eso nosotros no celebramos la Pascua. Primero, porque no somos judíos. Y segundo, que la Pascua nuestra es Cristo Jesús. Además de eso, levantan velas, ramas, incienso, arreglan lugares para altares y pintan las iglesias muy bonitas. Es una semana donde se abstienen de cometer actos de maldad. Sin embargo, las cosas que aparentemente se hacen no son lo que pensamos.
¿Y por qué necesito hacer esta introducción? Para poder entender lo que Jesús dijo en la cruz. La fiesta denominada la Pascua no significa la entrada de Jerusalén victorioso, porque Jesús nunca entró victorioso a Jerusalén. Es más, cuando entró a Jerusalén un pollino, a los 3 días, 4 días, ¿qué hicieron con él? Lo mataron. Dice la palabra que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así que esa fiesta se hacía cada año y a todo el que entraba por la puerta, si era hombre, le decían: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Otro: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Otro. Eso es lo que se hacía. También Jesús, ¿qué se hace el viernes? ¿El viernes qué se hace? ¿El viernes de Semana Santa? El Vía Crucis, porque muere ¿quién? Jesús. Jesús no murió un viernes, Él murió el miércoles. ¿Sabían eso? Resucita el domingo, porque dice la palabra en Juan capítulo 12, dice que es necesario que el Hijo del Hombre predique en los lugares más bajos de la tierra 3 días y 3 noches. Haga la cuenta. El miércoles de la noche realmente era ¿qué? Jueves. Porque ¿a qué horas comienza el día? A las 6 de la tarde. Entonces es miércoles a las 6 de la tarde, es jueves hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 es viernes, ¿cierto? Del viernes al sábado son 2 y el sábado al domingo son 3. O sea, son 3 noches y 3 días que Jesús, dice la palabra, que tenía que estar en el sepulcro. Y resucita el domingo tipo 5 de la mañana cuando se le presenta a María. Además, la Pascua es una cena de cordero asado. Levanta la mano, ¿cuántos han celebrado la Pascua con cordero asado? Y entonces, ¿qué hacía usted cada año? Interesante, ¿no? Por lo menos mi papá y mi mamá nunca me dieron a mí cordero, perdón. Ahora levantan una copa y dicen, ¿qué significaba la copa cuando levantan la copa? Bueno, el cáliz, dicen ellos. Hermanos, el cáliz de Jesús fue una copa de madera o tal vez de barro, pero nunca fue de oro. Y todavía es que están buscando el santo grial. Eso no existe en la palabra de Dios. Son otras cosas, otros pensamientos. Ahora, Jesús le dieron ¿cuántos latigazos? 40 menos 1, 39, porque si le dan los 40 se muere, porque no aguanta. Le dieron puñetazos. Le colocaron en la cabeza ¿qué? Una corona de espinas. Aparte de eso, le clavaron unos clavos de ¿cuántas pulgadas? 5 pulgadas. Y en sus pies uno de 7 pulgadas para atravesar los 2 pies. Además de eso, la cruz pesaba 50 kilos aproximadamente. Las bofetadas en su rostro y su muerte no era una escena conmovedora para una audiencia emocionada o motivada. Por eso, las 7 frases que Jesús dijo tenían que ver con otras cosas. Y era necesario que entendiésemos cuál es el ambiente en el cual suceden esas palabras. Vaya a Lucas capítulo 22, versículo 41. Lucas 22, 41. Esa noche donde se preparaba la Pascua y donde se tomó la cena de la Pascua, él, dice el versículo 41,
se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró. ¿Y qué expresó? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, versículo 44, oraba como más intensamente, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos, después de la última cena, Jesús va a orar por última vez, porque él sabía lo que acontecería esa misma noche. Jesús, ¿qué es lo que sudó? Se llama hematoidrosis. Es el producto de que los vasos capilares se rompen o sangran los poros. En vez de agua, le sale sangre. Pero esto es producido por un dolor emocional tan impresionante, en la cual tiene agonía, ansiedad de la persona por algo que va a acontecer. Así que esto no le pasa a todo el mundo. Y es el punto de desesperación más alto que un hombre puede llegar a experimentar por un evento físico. Además de eso, luego Jesús es apresado. Y antes de ser apresado, le dice a Pedro, Pedro, hoy me negarás 3 veces. Los mejores amigos estaban con Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Y aún así, siendo el mejor amigo de ellos, le dice, Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. Luego de esto, Jesús es tomado preso y es llevado al pretorio o al patio del sumo sacerdote primero. Luego de que Judas, ¿qué hizo? ¿Lo vendió con qué? Por monedas, y lo entregó ¿cómo? Con un beso. Y le dice Jesús, con un beso entregas a tu maestro. Jesús sabía todo lo que estaba aconteciendo y lo que iba a suceder. Luego los guardias del templo, después de que lo tomaron preso, se burlaban de él. Judíos lo golpeaban y le decían, ¿no es que eres el rey de los judíos? Luego los presentaron ante los romanos, donde Pilato, con falsos testimonios, le pidió al pueblo que qué hiciesen con él. Crucifícale, crucifícale. Mateo capítulo 27, versículos 27. 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Versículo 28. ¿Qué hicieron con él? Lo desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata.
Mira el versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Mire el versículo 32. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Versículo 35. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Saben, hermanos, cuántos latigazos le dieron a Jesús? ¿Cuántos? Ese es Jesús. Claro, no es ese, es la imagen de la película de Jesús. Pero era lo más parecido. Este Jesús, donde Pilatos, alistando un letrero para colocarlo en la cruz que diga: yo soy el rey de los judíos. Y este Jesús en la cruz no es como nos lo pintan. No se compara nada a lo que realmente hicieron con su cuerpo. Ahí están los 39 latigazos que le metieron a él. 39 latigazos recibió con puntas de metal, con hueso, con ganchos que rasgaban la piel y todo su cuerpo. Le daban la mitad por delante y lo volteaban para otra mitad de latigazos por detrás. Y cuando entregaba el látigo y entraba acá, no salía, se quedaba pegado. Y entonces el soldado tenía que jalar el látigo y arrancar la piel de Jesús. Por eso le digo que no es una conmemoración. Es el sufrimiento que Jesús vivió por ti y por mí. Dice el versículo 13 en Isaías 52. Vaya a Isaías 52. Para que usted entienda cómo fue que quedó Jesús. Isaías 52, versículo 13 al 15. Dice el versículo 13: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Está hablando de la profecía Isaías de Jesús, 750 años antes de él. 14. Estaba viendo la visión de lo que iba a suceder en esa cruz. Dios se lo mostró a Isaías. Versículo 14: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Por eso él quedó como un guiñapo humano. Dice el versículo 15: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Él, hermanos, antes de ir a la cruz, fue totalmente desfigurado. Dice la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: quedó como un monstruo irreconocible. ¿Cómo? ¿No se veía como qué? Como un hombre. Entonces, ¿qué fue lo que estaban viendo las personas? Por eso Mel Gibson se le quedó en palotes, pero tenía que hacerlo así como para que se viera emocionalmente bonita. Pero no fue una conmemoración, no fue una celebración, fue prácticamente, como dicen por ahí,
un asesinato. Antes de matarlo, que sufriera hasta donde más pudiera. Por eso se daban 39 latigazos. Llevaron fuera de la ciudad. 800 metros había desde Jerusalén hasta el monte de la calavera, el monte Gólgota. Lo crucificaron con 2 ladrones a cada lado. Repartieron sus vestidos. Él no estaba en calzoncillos, hermanos. A él lo crucificaron desnudo para vergüenza pública. Era la vergüenza más grande que se le podía hacer a un hombre en aquel tiempo. Aparte de ello, colocaron un letrero en su cabeza, ya encima de la cruz, que decía: yo soy el rey de los judíos. INRI. Y fue crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y antes de las 6 retiraron el cuerpo. Era necesario entender esto para poder comprender por qué Jesús dijo 7 palabras en la cruz del Calvario. Y cuando estaba allí crucificado, dijo su primera palabra. Lucas 23:34. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de este sufrimiento tan grande, le voy a explicar así a grandes rasgos lo que estaba sintiendo Jesús. A él le desfiguraron su piel completamente y colocaron sobre su cuerpo un manto púrpura. ¿Recuerdan? Y con ese manto recorrió las calles aproximadamente a las 9 de la mañana. Y cuando llega a la cruz, donde tienen que clavarlo, donde tienen que acostarlo en la cruz, le tienen que quitar los vestidos. ¿Usted sabe cómo se pega la piel y la sangre a esa tela llena de sangre? Y se la arrancaron para poder quedar desnudo en la cruz. Delante de él están los sacerdotes, los levitas, los publicanos, los soldados y María y un discípulo. ¿Quién? Juan. ¿Por qué? ¿Qué pasó con todos los demás discípulos? Huyeron por su vida. Y allí está Jesús diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora les decía de Juan 1:11. ¿Recuerdan lo que dijo Juan 1:11? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. La promesa del Padre había llegado. La promesa para Israel había llegado. Habían pasado más de 4.500, 5.000 años de la promesa que Dios les dio en Génesis 3:15. Y ahora esa promesa estaba delante de ellos. ¿Y qué hicieron los judíos? Lo rechazaron. Realmente estaban ofendiendo al Dios que les había dado la vida. Jesús en la cruz, totalmente desnudo, golpeado, lastimado, lacerado, flagelado, clavado en los pies y manos. El Dios que les había dado la vida a los que estaban delante de ellos, de él, lo estaban crucificando. Y Jesús expresó y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usted recuerda Éxodo 20:12, usted se sabe todos los mandamientos de Dios, son 10, ¿verdad? Éxodo 20:12 dice:
honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y sea de largos días sobre la tierra. ¿Qué habían hecho los hombres? ¿Qué habían hecho los hombres que estaban allí al frente de la cruz? Habían crucificado al Dios de la vida. El que estaba en la cruz fue quien les dio la vida. Están deshonrando a su propio Padre. Entonces, por eso Jesús se expresa y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Romanos 11:25 dice que Dios endureció el corazón de los judíos. Y los endureció pensando en quién, en nosotros, ya que ellos no lo recibieron. Entonces la salvación pasó a todos los gentiles hasta que entrara el último de los que han de ser salvos, y después Israel será salvo. O sea que nosotros vamos adelantados con los judíos. Vamos a ser primero salvos nosotros que ellos. Y vaya a Mateo 6:14, porque esta es la razón por la cual realmente Jesús dice esas palabras. Mateo 6:14. Jesús está mirando a esos hombres y mujeres que están allá al frente y le está pidiendo al Padre: perdónalos, Señor, perdónalos. Jesús no había hecho nada que mereciera para estar allí. Jesús no había cometido ningún pecado para estar allí. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, pero nos está enseñando un principio que es fundamental, y es Mateo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabe, hermanos? Si usted no perdona a los que lo han lastimado, a los que lo han golpeado, a los que le han clavado esa daga en su corazón, el Señor tampoco te perdonará a ti. Si tú no eres valiente y te levantas y recuerdas el precio de Jesús en esa cruz, entonces tú no entiendes la cruz. Si tú no eres capaz de perdonar al que te ha lastimado, Jesús tampoco te perdonará. Tenemos que tomar decisiones. Ninguno que no haya perdonado a su prójimo podrá venir al arrebatamiento, hermanos. Así es sencillo. Y si usted todavía como que le dice en su corazón: pues yo sí quiero perdonar, pero es que hay algo que no me deja, no me permite pedirle o perdonarlo, o hacer yo decirle: no, pues perdóneme usted a mí primero. Les tengo una noticia. Apréndase bien Hebreos 12:25, 12:15. Hebreos 12:15. Tal vez usted ya entró en este tobogán. Hebreos 12:15. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe, hermanos, por qué usted no puede perdonar? Diciendo que es cristiano, bañado con la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo. Porque en usted ya dio una raíz de amargura. Es como un cáncer dentro de usted y no le permite abrir su boca y perdonar.
Como dicen por ahí las viejitas, yo perdono. ¿Y usted cómo sabe eso? ¿Cómo es? Yo perdono, pero no olvido. ¿Eso qué es? Eso no es perdonar. Cuando su esposo o su esposa vienen y le pide disculpas porque hizo algo que estuvo mal y le pide perdón y se arrepiente, ¿usted por qué razón se lo tiene que restregar una semana, un año, 20 años después? Porque usted realmente en su corazón no lo ha perdonado. Por eso, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cargados y cansados, que yo os haré descansar. Descansen en el Señor primero. No es correr a que la persona decirle, ay, te pido perdón. No, póngase en paz primero con Dios, para que le dé las fuerzas y el Espíritu Santo le guíe para ir a esa persona y decirle, ¿sabe qué, hermano? Te perdono. No, pero yo fui el que te dice algo, no importa, yo te perdono. Te perdono por lo que hiciste. Te perdono porque me sentí así. Te perdono y nunca más lo escucharás más de mí. Eso es perdonar. Imagínense a Jesús subido en el trono y por allá guardadita ya con la de Caifás. Aquí tiene que venir Caifás, aquí tiene que venir. Pero verá que cuando llega acá yo me las cobro. No, hermanos. Por eso Jesús no pensaba como nosotros. Sus pensamientos eran diferentes. La segunda palabra que dijo Jesús fue a los dos ladrones que estaban al lado y al costado de él. Uno se arrima y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? En verdad os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras que dice Jesús demuestran que la salvación es por fe, no por obras, porque ¿a dónde tenía que ir? ¿A dónde podía ir el preso, el reo allí? El ladrón, ¿a dónde podía ir si ya estaba qué? Crucificado. ¿A dónde podía ir para salvarse? ¿Qué tenía que hacer para poderse salvar? No podía hacer nada. Solo que tuviera qué? Fe. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estás conmigo en el paraíso. La salvación es una oportunidad que Dios brinda porque es un don de Dios. Y aquí nos equivocamos muchísimo. Porque usted no se salva cuando usted quiere. Cuando usted le da la gana. Ay, no, hoy sí voy a arrepentirme hoy. Hoy sí quiero. No, hermanos. Es un don de Dios. Y el don no es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba por momentos. Ahora, el don de la salvación, cuando Dios le coloca a usted la oportunidad, le dice, hoy te estoy dando la oportunidad de que te arrepientas. Hoy. No es mañana, no es pasado mañana. Pero dejas pasar esa oportunidad. Puedes chillar, puedes hacer todo lo que quieras, pero el Señor dijo, ya pasó tu oportunidad. Porque el don de la salvación es de Dios, no tuyo. No es cuando usted le dé la gana, es cuando Él da la oportunidad. Pero este ladrón aprovechó su oportunidad, aún antes de morir. Hasta el último momento de tu vida, Dios estará contigo, pero el momento de la salvación es uno en toda la vida. ¿Sí me hago entender? Dios puede estar contigo toda la vida, pero el don de salvación es una vez en tu vida, una vez. Por eso tienes que acordarte bien el día que el Señor te salvó. Ese verdaderamente ese día en que tú tuviste una experiencia personal con el Señor, donde usted realmente reconoció que en ese momento, ahí era la salvación para tu vida. Ahí entró Jesús en ese momento. Así de esta manera, Jesús está demostrando que Él es el dueño de la vida a quienes se arrepienten
y quieren vida eterna. Él nos está brindando confianza, seguridad y convicción de vida eterna a los que creemos y le seguimos. Por eso le puede decir con tanta seguridad, ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Él vino a dar ¿qué? Vida eterna a todos los que se la pidan. Juan 11, versículo 25, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que nosotros no tememos el morir, porque sabemos en quién hemos confiado. Así que no temeremos lo que hagan con este cuerpo. Temeremos al que es el dueño de este cuerpo y de esta alma. Por eso Jesús decía: yo soy la resurrección y la vida. Él da confianza a ti, mi hermano, y a mí, de que tendremos una morada esperándonos en el cielo. La tercera palabra está en Juan 19, 26. Está Jesús frente a Juan y frente a María, la cual no se llamaba María, se llamaba era Miriam. Hasta en eso se equivocan las iglesias. Se llamaba Miriam. Ese era el nombre real. Y dice: madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y sé que algunos no entienden esas palabras. Se está refiriendo a su mamá, María o Miriam, y a Juan, su primo. Jesús tenía más hermanos, tenía 5 hermanos, nacidos de José y de María. Y Jesús era el primogénito. Pero sus hermanos no estaban en la cruz. ¿Por qué los hermanos de Jesús no están en la cruz con su mamá? Porque ellos no creían ni querían a Jesús. Sus propios hermanos lo detestaban, lo odiaban. En una ocasión le dijeron: si te quiere dar a conocer, sal afuera, que no te busquen en la casa, vaya para afuera. ¿Será que eso es casualidad? Fue una casa donde la crianza de estos niños tuvo muchos problemas. Hubo disensiones, hubo dificultades, conflictos, había orgullo, y más siendo él el primogénito, el mayor de sus hermanos. José había muerto, por eso no estaba allí. Así que ¿quién estaba responsable de la familia? Jesús era el responsable de la casa de sus hermanos, pero era odiado por sus hermanos. Ninguno estuvo en la cruz, ni siquiera estuvieron en su sepelio o en su entierro. Hermanos, el principio de esta frase es Jesús mostrando que primero la responsabilidad de la casa, de la iglesia. Es primero el hogar. Jesús era un hombre responsable y estaba encomendándole a Juan, a su mamá, para honrarla, para que no le faltara nada. Nosotros, hermanos, tenemos que comprender esto. Muchas veces descuidamos la familia por la iglesia y le echamos la culpa a Dios.
por el trabajo, por los vicios o entretenciones. Pero es la iglesia, la primera familia. La familia es la iglesia, la primera iglesia. No es el lugar, no son los hermanos, son mi esposa y son mis hijos. Tenemos que ser responsables en esto, y Jesús lo fue claramente, aún crucificado. Por eso el cuarto mandamiento, Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre, porque por encima del dolor y del sufrimiento personal y el dolor personal está la responsabilidad. No podemos hacernos las víctimas. Tenemos que ser responsables ante nuestro hogar, porque entonces el que no gobierna su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa del Señor? Nuestros sufrimientos, hermanos, personales no pueden impedir que seamos responsables con nuestra familia. Y la mejor herencia para nuestros hijos, escuche esto, la mejor herencia para nuestros hijos no son los bienes materiales, no es la casa, no es el carro, ni siquiera es la universidad. La mejor herencia para nuestros hijos es el legado de la vida eterna. Si lo llevaste a cabo, has cumplido. Pero si no lo has llevado a cabo, corre a hacerlo, porque es nuestro legado delante de Dios. Vaya a Isaías 41, 10, 13. Isaías 41, versículos 10 al 13. Dice el Señor estas palabras hoy a tu vida: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Mira el 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. ¿Qué dice el Señor? Porque yo, Jehová, soy ¿qué? Tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Así que no te caigas, no desanimes, no te angusties, no te preocupes. El Señor está contigo. Él es el que te sustenta, el que te ayuda, el que te levanta, el que te da fuerzas como el búfalo y te lleva como en alas de águila. Él no te desamparará. Por eso Jesús estaba tranquilo, porque sabía que Juan cuidaría de su mamá y que su mamá no quedaría desamparada. Tú te puedes casar, pero no te olvides de tus padres. ¿Sabe qué hace nuestro hermano Ramiro? Coge un avión, porque él es de Chile, y coge un avión cada año para irse a ver con su viejita, porque la ama y ella le ama. Y su viejita, ¿cuántos años tiene, hermano? Imagínate, vive sola, ¿sí estoy bien? Vive sola en su apartamento, hace sus propias cositas y todo eso, como cualquier mujer. Y fue muy bonito, creo, la vez ahorita que fueron, que se reunieron todos los hermanos que estaban regados por el mundo y se reunieron para reunirse con su mami. Honremos a nuestros padres hasta el día en que ellos mueran. La cuarta palabra está en Marcos 15, 34. Marcos
15:34. Y esta es de las más profundas que el Señor Jesús dijo cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Dicen otros. Marcos 15:34. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Jesús, hermanos, en ese cuerpo, vive el Hijo de Dios y el Espíritu Santo. Y entre los tres hay una comunión y una relación perfecta. Pero Jesús exclama y dice a gran voz: Dios mío, es la primera vez y la única que Jesús dice: Dios mío, Eli, Eli, Sabatán. Es la única vez donde Jesús dice: Dios mío, porque siempre le decía como: Padre. ¿Qué pasó allí? Son las 12 del día, la hora sexta. Lleva 3 horas crucificado, el sol es fuerte, su piel está totalmente lastimada, los moscos lo rodean, etcétera. Y es cuando va a venir una oscuridad total sobre la tierra por casi 3 horas. Jesús hablaba arameo. Por eso los sacerdotes y los religiosos que estaban allí no le entendían lo que estaba diciendo, porque creían que decía: Elías, Elías. Y ellos decían: mira cómo llama Elías. Tal vez lo viene a salvar. Y él decía: Eloi, Sabatani. Entonces Jesús, escuche esto, Jesús 100% hombre y 100% Dios, tiene algo que está sucediendo, y en ese momento, ¿qué hay sobre la tierra? Oscuridad total. Y vino oscuridad porque Dios ha colocado sobre su Hijo el pecado del mundo. Los pasados, los presentes, los futuros de toda la humanidad, tanto que oscureció toda la tierra por 3 horas y no fue un eclipse. Porque el Espíritu Santo tiene que dejar por primera vez en la eternidad solo al Hijo Jesús. Porque no puede haber santidad y pecado juntos. Dios no tiene que ver nada con el pecado. Entonces el Espíritu Santo deja a Jesús, al Hijo de Dios, deja a Jesús en la carne. Entonces él, ¿cómo se siente? Por primera vez en toda la eternidad se siente desamparado porque no tiene comunión con el Padre. Entonces cuando él estaba en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba ya sudando gotas de sangre y estaba diciendo: Señor, si te es posible, ¿qué pasa de mí esta copa? No era la crucifixión, no eran los clavos, no eran los latigazos, era que él no quería tener un solo minuto sin estar dependiendo de su Padre Celestial. Él no quería romper la relación, pero se rompió la relación y entonces experimentó lo que nunca había vivido: la muerte, la separación. Porque cuando estaba allí con Lázaro, lloró con ellos, pero sabía que iba a levantar a Lázaro y a resucitarlo. Pero lo que nunca había experimentado Jesús, el hombre, era una desvinculación, una separación con el Padre. ¿A causa de qué? De mi pecado, de nuestro pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 3, entendemos las palabras del apóstol Pablo. 8:3, cuando dice:
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En la carne de quién? De Jesús. Entonces el Hijo de Dios no peca, no llevó pecados, pero Jesús, el hombre, cargó el pecado en su cuerpo para que nosotros no tuviésemos que vivir aquello. Y en 2 Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Dios no lo ve a usted, hermano, cuando lo llama. Dios ve al Hijo de Él, a su Hijo Jesús en usted. Él ve la sangre de su Hijo en usted. Él ve el sello del Espíritu Santo en usted. Porque donde lo vea usted, lo va a ver lleno de pecado. Porque aún nosotros llevamos en nuestra carne el pecado. Por eso es que este cuerpo se muere. Pero si este cuerpo no tuviera pecado, pues fuéramos ¿qué? Cuerpos gloriosos. Y no tendríamos que sufrir ni morir. Por eso en Isaías 53:3 es necesario leerlo. Isaías 53:3. Y el versículo 3 y el versículo 4. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y recuerda el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué llevó? Científicamente está comprobado que hay 39 enfermedades. ¿Cuántos latigazos le dieron a Jesús? Tu enfermedad estaba allí. Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Alguno ha sufrido dolorcitos? Del alma y del cuerpo, ¿cierto? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pregunto, ¿quién mató a Jesús? ¿Los romanos? ¿Los judíos? ¿Los sacerdotes? ¿Los levitas? ¿Nosotros? ¿El pecado? ¿Quién mató a Jesús? Él llevó nuestras iniquidades, pecados, enfermedades, dolores, quebrantos, sufrimientos. Todos los llevó en la cruz. Pero ¿quién lo azotó? Lea el versículo 4. ¿Quién azotó a Jesús? ¿Quién preparó el animal cuando Adán y Eva pecaron? ¿Quién preparó el cordero? ¿Quién arrancó la piel y se la colocó a ellos en sus cuerpos? Dios. ¿Quién sacrificó? ¿Quién azotó a Jesús en la cruz? Su Padre Celestial. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito en esa cruz, para que todo aquel que creyera en Jesús no se perdiera, mas tuviera que. El Padre azotó a su propio Hijo por ti y por mí. ¿Quién de ustedes entregaría a su propio hijo por otro? ¿Verdad que no?
Solo el Padre Celestial podía hacerlo. La quinta palabra, Jesús dijo, tengo. Y cuando dijo tengo sed, realmente tenía sed. Estaba deshidratado completamente. Pero iba más allá esa palabra. Cuando la mujer samaritana vino a buscar el agua, ¿por qué vino a buscar agua? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? Mujer, tengo sed, dame de beber. ¿Y esa conversación cómo vino a quedar? ¿Era un de qué? ¿De agua o de salvación? Jesús aquí dice, tengo sed. El agua representa la vida. Su sed está físicamente por su posición y hora del día. Pero su sed va más allá del agua física. Es el agua de su palabra. Es el agua de vida que él necesitaba, pero estaba separado ya de Dios. Estaba separado de Dios, ya no sentía el Espíritu Santo, ya no sentía la palabra, y entonces el cuerpo tenía que decir, tengo sed de ti, Señor, necesito tu palabra para este momento. Y en eso consistía el tener sed. Pero aquellos hombres llegaron y le colocaron hiel y le colocaron vinagre para que tomara, pero él no tomó, porque no era la sed del agua, no era la sed de eso, era la sed de tener esa relación íntima con su Padre que había tenido eternamente. Esa era la sed de él, su palabra, el que su palabra fluyera en su vida, que pudiera pronunciarla continuamente. Esa agua la que tenía vivo él, el que le sostuvo los 39 latigazos, el que estuvo cuando le clavaron las manos y los pies, pero ahora ya no estaba. El sustento de Jesús, hermanos, era la palabra. Isaías 53:10 lo dice. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová estará en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción, versículo 11, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Este Jesús dijo, tengo sed. Y cuando dijo tengo sed, entonces sale la sexta palabra. Cuando dice, mira al cielo, está en Juan 19:30. Juan 19:30, cuando dijo Jesús, consumado es. ¿Cómo dice la otra versión? La Nueva Traducción Viviente. Todo ha sido cumplido. La palabra que Jesús expresó en ese momento es la palabra testeletai. Dijo eso, testeletai, que significa toda la obra ha sido terminada. Es lo que un pintor dice cuando termina una obra, cuando ya le da último retoque, cuando ya queda lista, dice testeletai. O sea, terminé de pintarla. La obra que tenía que venir a cumplir Jesús se cumplió cuando Juan expresó en Juan 1:29 y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino con un propósito, hacer la voluntad de Dios, pero tenía que vivir con su cuerpo la consecuencia. Jesús dice, Padre, todo lo que tú dijiste se ha cumplido. Todo. Desde Génesis 3:15 hasta el día de hoy, toda la ley se ha cumplido
hasta ese instante. Dios colocó la ley para que la cumpliese solamente uno que la podía cumplir, porque era perfecto, y era su Hijo Jesucristo. Por eso Él la podía cumplir, es decir, consumado es. Cumplió el 100% de la ley, cumplió las profecías que habían sido colocadas con respecto a lo que Él dijo que era, y todas las profecías con respecto de lo que haría, los detalles, el asna, la entrada a Jerusalén, la Pascua, la crucifixión, todo, hasta la palabra que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, porque estaba en Levítico. Así que Jesús se hizo maldito por ti y por mí, en su cuerpo, no en su alma, en su cuerpo. Cumplió toda la ley. Y por último Jesús dice la última palabra que está en Lucas 26:43. Y dijo Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús, inclinando la cabeza, expiró. Con su muerte se confirma que Jesús sí llevó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque murió. Y Él no tenía pecado. Por lo tanto, sí cargó con nuestros pecados en la cruz. ¿Quién mató entonces a Jesús? Juan 10:18. Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. De esta manera, Jesús está reconociendo. El versículo 18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Jesús colocó su propio cuerpo al Padre para que lo azotara, para que lo sacrificara, para que pudiera llevar el pecado de todos nosotros. Jesús no encomendó su alma. Él no dijo, Señor, te encomiendo mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué dijo, te encomiendo mi espíritu? ¿Por qué no el alma? Porque su alma tenía que ir trabajando. El cuerpo ya había cumplido, ¿qué? La obra. Pero el alma, el Hijo de Dios, tenía que bajar ¿a dónde? A las partes más bajas de la tierra. ¿Predicarle a quiénes? A los que estaban esperando la promesa del Salvador. Así que, hermanos, no debemos tener la muerte. La confianza debe ser total en nuestro Padre Celestial. Él es el que nos da a nosotros todo lo que necesitamos y nos guardará y tiene una morada especial para nosotros en el cielo. Termino diciéndole estas palabras. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuche esto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Saben, hermanos, Jesús nos dio su vida. Y dice Colosenses 2:13 que Él mismo quitó el decreto, el acta, anuló el acta
de todas nuestras iniquidades, pecados que las potestades habían puesto y por las cuales éramos culpables, pero que Él mismo anuló el acta en esa cruz que había contra nosotros. Así que esta semana no es una semana religiosa, no puede ser una semana religiosa, tiene que ser una fiesta redentora, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores resucitó un domingo. Por eso celebramos los domingos, no los sábados. Por eso no guardamos el sábado, guardamos el domingo, entre comillas, porque realmente el Jesús resucita el domingo, y el domingo es la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que le debemos ¿qué? ¿Qué le debemos al Señor? Todo lo que somos, porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Voy a invitarlo para que usted incline su rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra.